Bueno, ha quedado claro en sus introducciones y en la breve nota que tiene el programa que me piden que hable de ciudades intermedias, lo cual es un placer, pero no para vosotros porque es mi rollo, ¿eh? Si me enrollo demasiado, haced algún gesto de cansancio. Pero mi idea personal es ir más allá del concepto de ciudades intermedias, que esbozaré claramente en relación a este punto que Olaz ha dejado presente al iniciar la presentación, que es la escala de las ciudades en la urbanización del mundo. ¿Son todas grandes? Yo responderé a esa pregunta. Y cuando te metes en una escala de ciudades no tan grandes o mucho menos grandes, o que están ahí intermediando con algo en la talla, en el tamaño, en los territorios, te ves necesitado de entender no solo el tamaño, sino la escala intermedia. Y como en urbanismo, eso no me lo enseñó ningún libro, me enseñó mi experiencia, no se puede cambiar automáticamente de escala. Hay otras técnicas como el CAD o los diferentes dibujos por ordenador o el diseño industrial, por ejemplo, que tienen un cambio de escala bastante automático. ¿Entendéis? Con pequeñas variaciones que se le llama tolerancia, por ejemplo, en diseño industrial. En urbanismo no es así. El cambio de escala produce un cambio de objeto conceptual, produce también una necesidad tal vez de un tipo de miradas que entran en escalas y en instrumentos diferentes. Y entonces lo introduzco así, desde la escala del plan, que gráficamente además tiene unas escalas de dibujo determinadas, a la escala del proyecto o del análisis o del paseo para hablar en el barrio concretamente de una ciudad, voy bajando. En ese espacio intermedio entre ambas escalas, que os propongo que me dejéis que le llame escala intermedia, o escalas intermedias en plural, hay todo un mundo de conocimiento que además yo creo que hay un reto, que es que se debe procesar en relación, es decir, se debe procesar, se debe analizar, se debe entender para poder hablar de espacio y de tiempo con las personas que lo tienen asumido vivencialmente y poder diseñar en esos parámetros, partiendo del espacio y también del tiempo, aunque he de suponer, ya disfruto y aprecio vuestra juventud, pero he de suponer, digo, que sois mayoritariamente estudiantes o jóvenes arquitectos, ¿es así? ¿Hay alguien que no sea de la profesión del lápiz? No, somos todos de la secta. Bueno, entonces para diseñar, para proyectar, para planificar, lo veis, este es un reto que a ver si salgo vivo un poco y sobre todo si vosotros salís beneficiados de mis palabras. Intentaré meterme ahí. Mi idea también es que hoy en día otros de nuestros compañeros, como Pascual, que es un sociólogo economista, que lo hubiéramos tenido aquí, ya no solo hablan de mediación, ¿entendéis? Lo hablan como una técnica social que tiene algo que ver con la realidad participativa, cuando nos metemos en estas cosas, sino no solo hablan de eso, sino que hablan también, él habla de diálogo estratégico, que quiere decir saber preguntar de un modo que abras las respuestas de la pregunta, ¿entendéis? No que cierres. Está bien, es toda una metodología. Claro que cuando tienes que trabajarla profesionalmente, la reduces a un grupo reducido y rápidamente hablan de lideraje, ¿comprendéis? Si se hace un diálogo con estos grupos reducidos. Ahora, cuando el diálogo no es con personas que tienen un cierto pozo, un cierto peso, un cierto bagaje, sino que son personas que son muy expertos del lugar, pero que el diálogo es muchísimo más abierto, porque puede haber culturas, maneras de mirar las cosas, tiempos de ellos personales muy diferentes. Mi pregunta es,
cómo hacemos visibles parámetros del tiempo, pero sobre todo del espacio, de lo físico, en esta intermediación. Esta es mi hipótesis de trabajo. La verdad es que avanzamos mucho, pero yo también ya estoy en una edad de madurez que pienso que la confusión es buena, ¿entendéis? Para no ser tan metódico y cortar las alas de lo que puede volar. Entonces, con cursos como este, yo sé que pueden ofrecer, no solo en los trazos, sino en todo lo que el dibujo dice y todo lo que habla, contenidos muy interesantes que son imprescindibles. O sea, doble registro. Tamaño de las ciudades que son intermedias, intermediarias, y escalas intermedias. Llevo muchas imágenes y pido por favor descarga al público en general, es decir, si os voy cansando, haced algún guiño o algún gesto evidente, ¿entendéis? Y también otra cosa, de verdad, si queréis intervenir o preguntar o decir algo, haced una seña o decirlo directamente, convirtamos precisamente la proximidad del grupo en una ventaja, ¿vale? ¿Se acepta? Sí, al principio se acepta todo, luego veremos. Bueno, es verdad, la explosión de un mundo urbanizado, proceso de urbanización, dice la Real Academia, el proceso de concentración de personas en las ciudades. María, ¿cómo se llama? María Seco, la otra lingüista que tiene el otro diccionario etimológico español, dice, y sus efectos. ¿Entendéis? No solo es un proceso cuantitativo, sino claramente cualitativo. Y hemos de hablar de sus efectos. ¿En qué escala se producen? Diríamos, ¿no? En un contexto profesional. Porque esta presencia, esta presencia de las luces del mundo, siempre sesgadas, aparecen las luces grandes. Y abajo, una consecuencia un poco paralizante, para mi punto de vista, que es este mundo urbanizado tiene no solo pequeños barrios sensibles, en peligro, pauperizados, sino grandes slums. Estas cifras que se ven en la proyección de la imagen de la izquierda, que usa Habitat, la Agencia de Naciones Unidas, yo tengo miedo de que es una proyección de las cantidades de pobreza de slum. Perdón. Una cosa es pobreza y la otra es barrio sin habitabilidad y con deficiencias. Yo creo que es una proyección de ese tipo de barrios de las grandes ciudades a la suma de población urbana del mundo. Y yo ya anticipo, en ciudades de tamaño medio o pequeño, no quiere decir que la pobreza sea menor que en las grandes, pero la cantidad de superficie y de población en barrios slum es menor que en las grandes. ¿Entendéis esto? Por tanto, y como no hay ninguna estadística en el mundo que tenga las ciudades de menos de 100.000 habitantes, bueno, hay una lista que todo el mundo disimula, el que está metido en este nivel de especialización, que es el Atlas Británica. El Atlas Británica siempre ha tenido detrás una lista de las ciudades de 50.000, pero no hay ninguna otra estadística que tenga las ciudades de menos de 100.000 habitantes en un Excel. El último Excel con las ciudades de 100.000 habitantes lo ha editado un grupo de diferentes autores. Shlomo Ángel es el primero de la lista, me aprendí el primero y no los demás, pagados por el Banco Mundial, universidades americanas. Tienen un Excel que se puede bajar en internet porque el libro que es Making Room for a Planet of Cities, lo podéis meter en internet, es Shlomo Ángel, y captaréis el Excel de las ciudades de más de 100.000 habitantes con datos de población del 2000, con la estadística de Habitat, tiene 3.647. Luego viene el chiste sobre eso, pero viene más adelante para ayudarme a despejaros un poco. 3.647, tomaros la cifra y vamos adelante. No solo hay estas lucecitas en el mundo, no solo la cultura de este urbanismo alternativo que tiene la idea de regeneración
como una idea de recuperación, de reciclaje, de revitalización, bla, 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 hay tantos conceptos que bailan, como una cultura del remirar, repensar, rehacer muchas cosas, no solo debe estar iluminada por las grandes luces, ¿entendéis? Porque si la teoría del urbanismo se deslumbra con las miradas de lo grande, claro, todo el mundo no suelta este tipo de rollo, ¿no? De la arquitectura símbolo. Antes, en el preámbulo, antes de empezar, con Miquel y con ellas, estaba hablando de esto, ¿no? Vamos adelante, ¿verdad? Sois conscientes, si estáis en nuestra... Las grandes magnitudes a la izquierda y la mirada equivocada. Ya he empezado a decir alguna cosa de que he dicho que no es la misma proporción ni de pobreza, aunque puede que esté peor en las ciudades medianas, que son más débiles, o pequeñitas, pero no es la misma proporción de slum. Luego diré algo más, no es la misma proporción o la misma escala de segregación espacial, ¿entendéis? Que la que se produce en el tamaño de la gran ciudad para la población que está en estas condiciones, o de pobreza o de slum, ¿entendéis? Que parecen ser parte del argumento principal de la alternativa a regeneración urbana participativa. Bueno, y hablaré, y me perderé, pero porque es bastante intuitiva toda la proposición, no del todo, que cuando hablamos de urbanización pensamos en ciudad y pensamos en nodo, pero hay red y hay un sistema de urbanización del mundo. Nodo, red y sistema, el conjunto de relaciones que esto lo unen. Es más fácil pensar nodo en núcleo, en asentamiento, en ciudad, ¿entendéis? Pensar en pieza material que tiene tamaño, forma, etcétera, que pensar en otras relaciones. Y sin embargo, algunos componentes de la urbanización, de la concentración de la mayoría de personas en ciudades y sus efectos, tiene que ver con una mirada diferente, con una cultura diferente, que cambia el uso del tiempo, del espacio. Os miro a vosotros, mis alumnos ahora en Lleida son de geografía urbana, son más jovencitos que vosotros, y claro, les digo, bueno, pues yo no uso Facebook una vez cada 6 meses, ¿no? Pero ya me doy cuenta que todo el mundo digital, pero no solamente el mundo digital, ¿entendéis? Hay otras dimensiones que funcionan en la cotidianidad para todas las personas, que son espaciales, temporales, que cuidado, hay que entender. Porque esta visión, ¿veis?, de la representación otra vez del mundo de las redes o de los núcleos, no de las cantidades de población, imagen inferior izquierda, sino de las de arriba. Este tipo de imagen de la urbanización del mundo vuelve a focalizar la representación en grandes piezas. Creo que son aviones, ¿no? Por un lado, es un tipo de movimiento que no hace la mayoría de la población del mundo. O en esta focalización, imagen superior izquierda, de algunos puntos urbanos que parecen dominantes, ¿no? Megalópolis o grandes metrópolis. Y he puesto un rectángulo sobre Buenos Aires, ¿no? Vamos a ver un poco Argentina de cerca para ver que parece, ¿no?, que en el sur hay un punto, ¿no? Pero esto es la Argentina urbana y rural. Documentos suyos del Plan Estratégico Territorial de la Nación. No sé si mis ojos ahora no... Bueno, es igual. Yo con los argentinos, es un país que conozco bien, les hago hacer cálculos, ¿no?, en las conferencias, porque dicen, no, todo el mundo vive en Buenos Aires. No, no es verdad. La conurbación del Gran Buenos Aires, la conurbación, como la aglomeración un poco continua, ¿no?, de esa trama, que está formada por la capital federal, ahora llamada Ciudad Autónoma, y por unas 40 municipalidades conexas, puede que tenga 13 millones de personas, digamos, acepto 14, ¿no? Sobre un país que tiene 40 millones de personas y que tiene uno de los grados, porcentajes de urbanización más altos del mundo. Vamos a poner el 90, porque creo que dicen que es el 95%.
no solo tiene estos núcleos en el territorio rural o las ciudades a la derecha, no solo eso, sino vamos a hacer números. 40 millones por 0,9, el 90%, 36 millones viven más en Buenos Aires o alrededor. Si de 36 sacamos 13, ¿cuánto queda? 13 más o... no, 23 más. Es decir, por uno que está en la conurbación, casi hay dos dando vueltas por ahí. ¿Lo veis? Luego esta proporción veréis que se cumple a nivel mundial. Estamos descomponiendo la imagen de lo grande y añadiendo la imagen de lo que no es tan grande, que es intermedio, pequeño, etcétera, en el mundo. Porque si no es verdad, el mundo se urbaniza, todo será rojo, muy bien. Pero mirad, en el 2000, los datos del Shlomo Angel en el Making Room for a Planet of Cities son del 2000. ¿Entendéis? Aún no hay ninguna estadística actualizada de las ciudades de 100.000 habitantes al 2010. ¿Y dónde está la mayoría de la población urbana del mundo? Cuidado, están en ciudades que nadie tiene en una estadística. Mi pregunta es, ¿los hemos contado a todos? ¿O hemos metido en las grandes más porque se hace un efecto de aglomeración? ¿Entiendes? Si se va... Es muy fácil, 4 o 7 millones tiene esta ciudad, ¿entendéis? Esto es fácil. Ahora, decir que son 327 o 383, ¿lo veis? Esto ya empieza a ser más difícil. Luego os haré jugar y os diré que no son 3.647, que son 3.649, añadiré 2. ¿Entendéis? Este tipo de análisis más micro es más difícil. Bueno, aquí en el 2000 ya decían que más de la mitad de la población vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes, y si tiráis un poco hacia la derecha veréis que el quesito de hacia 1 millón, el 62% de la población urbana en el 2000 parece ser que podía vivir en ciudades de menos de 1 millón de habitantes. Vuelve a ser la proporción que antes os he hecho calcular. Si hay un habitante en ciudades mayores de 1 millón, que no son nada ciudades de 1 millón, claro, aquí sí, pero pensemos en la China. Por uno que está en ciudades de más de 1 millón, yo cortaría por 2,5 o 3. Hay 2 casi que están en ciudades por debajo de 1 millón. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de una cantidad de población en el mundo muy significativa. Ahora viene una anécdota para despejaros un poco más. 1 millón, 2 millones, que es el tamaño. En la red de estudio, no sé si la tenemos aquí. Sí. Bueno, así vais. En la red de estudio de las ciudades intermedias, que se apoya también porque tenemos un programa de la Unión Internacional de Arquitectos donde hay compañeros en todo el mundo y de otras profesiones, geógrafos y sociólogos y personas diferentes que están ahí en estas ciudades, que de todas ellas hay una estadística comparativa de algunos datos de referencia. Por allá a la izquierda, a la derecha de la imagen, creo que es el punto 26 o algo, no, perdón, no. 40, en el punto número 40, no sé si se ve en la pantalla, hay una ciudad que se llama Hefei, en el río Amarillo, abajo, en el sur de China, que tuvimos la oportunidad de visitarla y ser recibidos muy bien, porque mi ciudad natal, Lleida, se estaba hermanando con Hefei, porque son productoras de cerdo, tienen grandes cantidades de porcino, ambos, ¿vale? Y como los chinos pues hablan mandarín y nosotros hablamos otra cosa, se creyeron que yo era el alcalde de Lleida, ¿no? Entonces, y Carmen, la geógrafa que estaba a mi lado, se creyeron que era mi esposa, y claro, no pudimos desmentirlo durante 3 días, aunque la ingeniera, la única que hablaba mandarín, dijo, es increíble que usted no lleve corbata, y dije, cómprame una corbata y traer una corbata. Me tuve que poner una corbata para... Pusieron una limusina inmensa, 2 filas de motoristas, banderas rojas y todo, y nos enseñaron la ciudad perfectamente durante 3 días. En una de las cenas de banquete, el alcalde que estaba a mi lado y los 6 o 7, 8 personas que había alrededor, excepto ella, todo el mundo hablaba mandarín, solamente. Y la mujer hablaba inglés, pero frente a ese contexto de tantos hombres y supongo jerarquías,
no decía ni pío, ¿no? Entonces, excepto con Carmen, había una conversación en inglés. Yo tenía que usar el traductor permanentemente y al empezar la cena dirigí la pregunta obvia al alcalde de Gefei, que en aquel momento ya tenían, parece ser que un poco más de 2 millones de habitantes, es decir, más habitantes urbanos que Barcelona ciudad, que tiene 1,7. Le dije, lógicamente en inglés, al traductor, a Juan, pregúntale al alcalde si es big, medium-sized city o small. Y este respondió en una palabra en mandarín, yo esperé la respuesta, y el otro dice small. Bueno, continuamos la cena, que duró 6 horas. Fue un banquete. Bueno, durante la cena el alcalde en un momento determinado, era una sala privada de un comedor del hotel más lujoso de la ciudad, donde había una sala de sofás, de televisiones, el comedor y el office, ¿no? Se fue a un sofá y se pegó una siesta de 1 hora y media o 2, y nosotros íbamos continuando comiendo y bebiendo. Y cuando salió de la siesta, yo pensé, ahora es la mía. Otra vez le pregunto, respondió una palabra y el otro dijo small. Y yo pensé, no entiendo nada, bueno, continuamos. Y al terminar la cena, que ya estábamos todos medio borrachos, ¿no? Dije, voy a preguntar otra vez, ¿no? Hice la misma pregunta y el señor, el tamaño, respondió en mandarín largo. Y yo esperé la traducción y dice el traductor, dice el alcalde que usted le ha hecho la misma pregunta 2 veces anteriormente y que las 2 veces anteriores ha respuesto que es pequeña. Ahora insiste y le quiere explicar por qué es pequeña, jefe. Dice, porque estamos a 300 kilómetros de Nanjing y de Shanghái, que son mastodontes, no sé, 20 o 30, lo que sea, ¿comprendéis? Era muy bonita porque la respuesta indicaba que el tamaño de una ciudad es muy relativo al contexto geográfico, no es el tamaño la cuestión más importante, aunque sí tiene importancia, porque tamaño de población quiere decir mercado de consumo, como mínimo. Luego hay otras cosas. Quiere decir también mayor diversidad de locos, o de inteligentes, o yo qué sé, ¿entendéis? O de emprendedores. Hay algo porcentual que lógicamente decanta algunas sustancias favorables a acumular gente, ¿comprendéis? Pero aquí está mi observación. Solo hemos de mirar estas cosas, toda la teoría de la urbanización generada por escala de aglomeración. Hay libros enteros. Toda la economía urbana tiene, no sé, los mejores manuales. Roberto Camañi, por ejemplo, el libro de economía urbana, el gran profesor italiano, economía de aglomeración, aunque él supera este análisis y se va a tantear y a explicar qué tipo de economías alternativas más ecológicas o más sostenibles pueden desarrollarse. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Por tanto, hay que saltar del tamaño cuando uno no está en ese tamaño. Bueno, lo que estoy diciendo es sobre la cantidad, sobre el tamaño, vamos a hablar de diversidad. Geografía y ciudades. Por fin África tiene un plano de las ciudades de 50.000 a la derecha. Tiene un año. Es en el informe del estado de las ciudades que produce Habitat cada 2 años, cuando el Fórum Urbano Mundial, o uno no, tiene 2 años, perdón, 2010. Por fin. Y lo quiero enseñar, os focalizo la mirada hacia África, porque ahora veréis luces del mundo, y quiero que miréis los puntos de 50.000. Para que, y aún no he dicho, espera un momento, no, bueno, en esta diapositiva, en alguna otra, aquí debajo tengo las cantidades de ciudades que hay en el mundo. Lo hago sobre esta, si disfrutáis del plano. No, lo hago sobre esta, el plano. Bueno, os diré, explicando esta diapositiva, el número de ciudades que tiene el mundo para que esa cantidad porcentual, 62% de la población en ciudades de menos de 1 millón de habitantes, veamos en qué perfiles urbanos están. Mirad la imagen tópica de la NASA, ¿no? De arriba, del 2000, con las lucecitas del mundo de las ciudades que tienen luz pública. O que el foco del satélite o el programa que procesó, ¿entiendes? Ese plano captó
porque es evidente que este es un plano montado, ¿entendéis? No hay un mundo a oscuras todo de repente, ¿vale? Bajad la mirada abajo. La leyenda, no sé si es muy didáctica a la derecha, es de 2 años atrás. 2 profesores, uno de origen chino y otro inglés, para 2 universidades de Inglaterra, otra vez con dinero del Banco Mundial, mapificaron con SIG, supongo, el mundo, con iluminación de los territorios que tienen cercanía a ciudades de 50.000 habitantes. En el estudio, el sumario publicado en Internet, no dice el número exacto de ciudades, lo cual sorprende, porque si es un SIG hay ¿entendéis? Hay un número exacto. Yo creo que no se atreven a ser humildes y decir, cogimos el Británica y fuimos poniendo, porque es del 84 la lista del Británica. Esta es una suposición maliciosa mía, cortar el paréntesis y sigamos. Mirad a África arriba y abajo. Arriba parece que no hay ciudades y abajo parece que no hay territorio sin ciudad, excepto el Sahel y el Sáhara, ¿no? Y los desiertos de Egipto y de Sudán. Incluso Somalia y esas regiones del Cuerno de África. A ver, ¿dónde está? Aquí. Mirad, excepto el Cuerno de África, mirad la cantidad de ciudades que hay. Vale. Por tanto, cuidado, empezamos a saber que esto es muy grande en cuanto a población, empezamos a intuir que es muy diverso, voy a meterme en la diversidad específicamente, empezamos a ver que son bastantes, ahora digo, en los números. El Excel de Shlomo, Ángel y varios más dicen 3.647 ciudades por encima de 100.000 habitantes. El Británica tiene casi 9.000 ciudades de 50.000 habitantes, hay 6.000 más. Y hay un loco, que luego espero que aparezca el dibujito, que se llama François Morricone Ebrard, que es un geógrafo francés, que es, con una página web visible, Geópolis, que está mapificando todos los puntos del mundo de las ciudades de 10.000 habitantes, y él publicó ya hace 10 años que él cree que hay entre 140 y 150.000. ¿Vale? Por tanto, y ahora dejadme cortar al revés, no sé, de las grandes, siempre se dice, más de 1 millón, 500, 600, no pintan nada, 600 sobre 9.000, 600 sobre 3.600 es 1,9. Pero también, ¿cuántas ciudades tienen o construyen redes de transporte especializado como el metro o suburbanos potentes? Que para mí es el criterio. Una ciudad es metropolitana, perdonad, si tiene metro. Si no, no. Bueno, lo sé, es una butat esta que acabo de decir. Pero hay 200 que tienen metro y unas 250 que lo están construyendo hoy. Metros o sistemas muy especializados de tren y de transporte intenso. Sistemas que o reducen el espacio mediante el transporte organizado o amplían el transporte horizontal y todo lo que se deduce del enfoque argumental que miraba a Claudia, lo has formulado tú, Olaz, al empezar. ¿De acuerdo? O leeros la introducción del librito que tenéis encima de las piernas, ¿no? De ellas dos para el concurso del año anterior. ¿Vale? Claro, aquí hay un juego, lo veis, pero no vamos a hablar mucho más de cantidad, porque ya he presentado, no vamos a hablar de territorialidad. Fijaros cómo cubren la superficie del mundo. Si ponemos los puntitos de 10.000, estas luces volverían a cambiar de un modo intenso. A ver, ¿se ve la India aquí? Sí, completamente iluminada. Por ejemplo, en la India, y esto me permitirá hablar un poco más de territorialidad. Cantidad, diversidad, volvemos luego, territorialidad. La India. François Morricone Ebrard me dijo, el otro día estuvo en Lleida y dice, Josep María, ya tenemos casi toda la India. Nos salen unas 10.000 ciudades o aldeas rurales de 10.000 habitantes. Multipliquemos, ¿cuánto da esto? ¿Cuántos habitantes? 100 millones.
nuestros estudios sobre esta red que estaban aquí, ¿no? No, están aquí. Nuestros estudios sobre estas ciudades nos permiten decir aproximativamente que el promedio es que cada una de estas ciudades suele tener o puede tener un habitante y medio más del entorno rural que usan cotidianamente la ciudad. Por tanto, hacedme el favor de multiplicar 100 por 1,5. Yo creo que en la India, que es un país mayoritariamente rural, este 1,5 es mayor. ¿Me dejáis atreverme a multiplicarlo por 2? O sea, hay 300 millones de personas, 300 millones de personas sobre una población de 1000 y algo, ¿no?, que pivotan sobre núcleos de tipo rural. Territorialidad, la imagen de los territorios servidos por estas ciudades. Hablemos de territorialidad y hablemos de esta relación de red. No solo hay red cuando te subes al avión y te vas de Buenos Aires a Madrid. Hay red cuando te subes a la bicicleta o andas para ir al mercado africano, por ejemplo, o hindú, o vas a la ciudad para cruzar el puente, o vas a rezar, o juegan un partido de cricket, yo qué sé, ¿entendéis? Esta función que tradicionalmente se ha entendido como centro de servicios o como situando, fijaros, al territorio de alrededor en posiciones dependientes y absolutamente esterilizantes conceptualmente hablando. Áreas de influencia, aún es elegante esto, pero, ¿cómo se dice en alemán? Interland, alrededor de, Umland, detrás de la ciudad. ¿Comprendéis? Fijaros cómo va cayendo un tipo de nomenclatura que sitúa el territorio rural en una posición dependiente, subordinado, y sin embargo, yo digo, cuando hay una relación tan cotidiana, que territorialmente la ciudad intermedia no solo con la red de conexión de otras y otras mayores y grandes ciudades, sino también con su territorio débil, soft, rural, de otro estilo. ¿Cuál es la cultura y la teoría de utilizar eso? ¿Cuál es el espacio de intermediación que debemos pensar? ¿Cómo mirar recursos que permitan diseñar, que permitan hacer urbanismo, que permitan hacer... ¿Cuál es el modo de entenderlo mejor para que tu expresión en el diálogo sea estratégico, sea horizontal con las personas, para que el proceso de participación y para que tú puedas aportar en el diálogo un conocimiento del cual no te debes desvestir cuando estás con una comunidad de residentes? Lo que debes hacer es situarte en el plano más horizontal de diálogo, consciente de que puede pasar un día excelente, ¿no? Que un vecino de un barrio, en plena discusión, yo era director de urbanismo de Lleida, dijo: sí, estamos de acuerdo en esta discusión y vamos a hacerla más profundamente porque tú eres el que sabe más de la ciudad, pero tú sabes que yo es el que sé más del barrio. ¿Comprendéis? En ese momento yo pensé, esta persona tiene clarísimo que no debe desaprovechar algunos de los conocimientos de una escala diferente. ¿Comprendéis? Pero se siente con una fuerza potentísima de poder decir... Sabéis que hay tradiciones en universidades del mundo, algunas americanas por ejemplo, de considerar usuarios expertos como personas que entran en los procesos de diseño, a los residentes, o en temas de transporte, ¿no? A la persona gruesa, a la persona muy delgada, etc. Bueno, estamos hablando de eso. Entonces, vamos aquí, Son muchas, muchísimas, tienen la mayoría de la población urbana del mundo. Ya he sugerido que hay diversidad, luego vamos a ello, porque la diversidad debe ser un mecanismo de análisis y de culturalización en lo que estoy diciendo. Y he hablado de territorialidad y de red de un modo un poco indeterminado. Luego me mojaré un poco más, intentaré formular hipótesis concretas de cómo estudiar mejor estas cosas para que te reboten instrumentos de ordenación, de diseño, de planeamiento, etc. Bueno, somos un club donde todo el mundo ha hecho trabajo gratuito, yo mismo. Ahora sí que estoy liberado, me fui del ayuntamiento y estoy en una cátedra y tengo un salario
de profesor, ¿no? Pero antes todos, excepto Carmen, que pasaba limpio y hacía excelentes libros, excelentes de todo esto, todas estas personas, todas, han hecho todo el trabajo gratuita y voluntariamente. Es una red que funciona mediante una encuesta estándar de conocimiento, unos libros que son enviados en borrador a los que quieran criticar o corregir y una edición de red. 10.000. Os he llevado antes a la India, ahora veis en los letreros de abajo está François Morreconnet y su compañero de trabajo. Estos son los puntos de 10.000 habitantes del Mediterráneo, que han terminado. Dice él que hay unos 6.000 puntos en el Mediterráneo. Otra vez, bueno, aquí puede haber desde análisis simpáticos como la colita del Nilo hasta otra vez la importancia que tiene la relación del entorno territorial, sea marítimo, montañoso o rural, a secas, ¿no? O forestal, con los núcleos urbanos ¿Vale? Vamos a entrar en diversidad y cómo esto puede alimentar una ética de estudio para el diseño, y vamos a entrar en red. Nuestras publicaciones son todas ellas de distribución gratuita, eran libros a la derecha, ahora son ya CDs o PDFs que se bajan de la web, ¿entendéis? Bueno, empecemos por la red porque es lo que me cuesta más a mí mismo procesar, ¿no? Y lo reconozco, os pido ahora un poco de benevolencia. Siempre es fácil hablar de nodo, pero cuando entiendes a entender relaciones, flujos, tal vez, hay literatura publicada de urbanismo, el urbanismo de los flujos, Gabriel Dupuy, el ingeniero francés pionero en este tipo de análisis, etc. ¿Entendéis? Hay toda una... Ahora, red no solo para entender flujos, sino para entender la naturaleza del espacio de intermediación. No queremos ni quedarnos en el punto, ni tener ramas vacías de vegetación, ¿entendéis? El árbol es todo a la vez. ¿Cuál es la posibilidad de tener una mirada integradora de lo que pesa y de lo que se mueve? De lo que es hard y lo que es soft, ¿entendéis? De lo que es punto y lo que es nexo. Porque yo, eso Miquel lo he vivido personalmente, cuando dedicas un esfuerzo tremendo a tu ciudad, acabas comprendiendo tan bien tu ciudad que tienes un cierto aislamiento, ¿no? Es como estar en un punto de la red, ¿no? Y es difícil, para mí, es difícil cuando tienes tanta predilección, ¿no? y dedicación al trabajo zonal, o al trabajo local, o al trabajo de barrio, ¿no? Buscar siempre una dimensión que haga entender la posición en red, la posición en otras dimensiones de esa pieza que acaba siendo un punto, ¿no? Mi hipótesis es que hay que buscar algunas redes, no muchas, algunas redes, algunos sistemas, fluidos, de flujos, ¿no? Que puedan dibujar, que se puedan dibujar más fácilmente y que a partir de nuestra experiencia de pensar a partir del análisis del diseño, pudiéramos tener una producción teórica de la idea de intermediación, de la idea de la escala intermedia que pueda ser más operativa. Mis dos redes, que estamos intentando, lo hemos avanzado poco, son, de hecho son dos y un análisis de la pieza, del núcleo, de carácter topológico, de la forma y sus dimensiones, para combinarlo con estas redes. Las dos redes que estamos intentando dibujar en algunas ciudades y no acabamos, ¿no? Para poder presentar mi ilusión es dentro de 2 años tener propuestas exactas sobre todo esto, son la red
hídrica, que me parece que es lo que describe de un modo físico y químico, si queréis, pero y espiritual, porque el agua describe muy bien el posicionamiento de lo urbano en un espacio ambiental o ecológico o ecosistémico, como queráis, ¿entendéis? Porque, sin duda, es decir, sin duda representa la morfología de una ciudad de un modo muy cualitativo, porque enseña muchísimas componentes de la pendiente, de la forma, de muchos atributos que existen en esa ciudad, pero porque además tiene continuidad fuera, en ese espacio territorial o rural del entorno que funciona con la ciudad y puede ser entendida también como un espacio de intermediación entre la ciudad y el territorio. Cuando por un barrio pasa una regata, no podemos solo mirar la regata, hay que ver, ¿entendéis?, cuál es la red hídrica. Bueno, improviso, esto cuidado, luego nos esperamos a que veamos más información sobre el lugar del concurso. Esta red hídrica, por ejemplo, representada en esta ciudad patagónica de Neuquén, es una ciudad que tiene una estructura morfológica de cuadrícula, fijaros, está muy bien dibujada por Cristina Sardá, la mujer arquitecto de Neuquén, que es especialista en teledetección y en dibujo de imágenes por satélite, es un caso singular. Esto está hecho procesando imágenes satelitales, no cartográficas, bueno, superponiéndolo. ¿Por qué? Porque el agua en la fotogrametría se dibuja muy mal. ¿Entendéis? El agua en fotogrametría tradicional, la restitución fotogramétrica, si el día que restituyen no hay agua, a lo mejor no la ven y dibujan el canalillo o el margen del terreno, lo dibujan como margen solamente, pero ¿comprendéis? La constitución y el dibujo de una red hídrica completamente necesita trabajo de campo o esto, imágenes de fotointerpretación, fotos, escáner, dibujan en rojo, ¿no?, los espacios de humedad y por tanto, bueno, Cristina montó esto y fijaros, porque ella tiene una obsesión que es que se invade hacia abajo con la cuadrícula ordenadamente regular, rutinaria del diseño de estas ciudades americanas, metiéndose en zonas de bañados, dicen ellos, fijaros, del río Limay, que está abajo de todo de esta imagen, como un río de allá, no de aquí, que quiere decir que cualquier día lleva más que el Ebro, cualquier día, y cuando se enfada lleva 10 veces más, es decir, puede llevar 30 y pico mil metros cúbicos de agua, entonces si le pasa por encima estas partes bajas de la ciudad, la cosa se complica de verdad, ¿entendéis? Ahora, si esta imagen muy nítidamente urbana, que es para aplicarla a criterios de diseño en el plan, la extendemos al área donde esta ciudad, con Chipoleti a la derecha, vuestra imagen, con las ciudades del Valle del Limay a la izquierda, que todas ellas funcionan cotidianamente como un espacio no metropolitano, solo le podríamos saber llamar metropolitano hoy en día, pero es metropolitano cuando hay 3 kilómetros, 20 kilómetros de distancia entre los pueblos, ¿entendéis? Si esta malla, si esta red, si este grafo, si este dibujo de agua lo extiendes a toda el área ambiental donde el, llamémosle, sistema urbano de esa ciudad intermedia funciona, yo creo que de entrada estoy extrapolando a la escala territorial de la ordenación o del planeamiento territorial una información, pero también se podría introducir en el concepto de la gestión, de la intermediación territorial de esa ciudad y su espacio ambiental. ¿Por qué? Porque ellos serían los primeros interesados. Esta ciudad, que es la que tiene una economía más alta, tiene más presupuesto que Chipoleti o que Branson o no sé cómo se llaman las de alrededor, ¿no? Pero si en Branson tiran pesticidas o químicos, etcétera, en el río agrícola, ¿entendéis? El freático de esta ciudad sufre. Por tanto, habrían fórmulas de gestión territorial que no son, fijaros,
no son los sistemas de buen abastecimiento de agua que, con excelentes ejemplos de todo tipo, de suministro, de ahorro, de depuración, nuestras metrópolis han hecho, pero yo hablo de algo diferente, hablo de un tipo de gestión que permite también un funcionamiento de vasos comunicantes donde algunos recursos de la cuota de agua de la ciudad irían a compensar, hay ejemplos en el mundo, contratos por prestación de ecoservicios ecológicos, ¿entendéis? Ahí en algunas regiones del mundo se ha hecho, por ejemplo en Centroamérica o en California, dicho de otro modo, el uso del agua de la ciudad compensa a los agricultores o a los territorios de aguas arriba si hay unas reglas de funcionamiento. Estoy sugiriendo, lo veis, primera descripción de red en una escala intermedia de urbanización que piensa colocar las ciudades de un modo más sustancialmente ecológico relacionado con sus territorios y que permite pensar una fórmula de gestión que no es, dejádmelo decir así, metropolitana, es de otro estilo. ¿Vale? Esta es una red. La segunda, he dicho que hablaría de 3 redes. Bueno, otra imagen de a este concepto yo le llamo huella hídrica. Me parece más positivo estudiar y aplicar el concepto de huella hídrica en las ciudades que el interesante pero muy inoperativo concepto de huella ecológica. ¿Entendéis? Está bien, pero yo creo que hay que entender cuál es el espacio funcional y vital en el cual funciona el agua de una ciudad, que no es solamente el espacio urbano, para poder gestionar a partir de él una idea de área de intermediación, dejadme que le llame así, para no llamarle área de metropolización, ¿entiendes? Para otro concepto. Este tipo de grafos o de dibujos en Resistencia, otra ciudad del norte argentino. Fijaros cuando aquí, porque se ve más explícitamente el problema funcional de diseño de escala intermedia de la intersección de agua y trama regular. Poco resuelto aquí, ¿lo veis? La trama explica que quiere sacar el agua, pero el agua no se saca tan fácilmente. En este caso quieren hacer una defensa, un muro, lo típico, un muro y sacar el agua al otro lado, cuando esta franja, es un tema de diseño muy interesante, de agua y trama, podría permitir no solo defenderse de los niveles de agua cuando hay crecida, sino también obtener condiciones de calidad de vida estupendas, ¿no? Hay muchas ciudades en el mundo con este problema, y no solo Venecia, por decirlo así, en esta textura más lagunar directamente. Por ejemplo, Villahermosa en México, mirad en Google y veréis que es una ciudad con 1000 lagunas dentro. Pero también, por ejemplo, Abiyán, la capital de Costa de Marfil, que está metida entre lagunas. Me explico, es decir, he tratado de 2 escalas de intermediación agua-ciudad, una en la dimensión de huella hídrica y con una idea de gestión territorial del territorio, de la ecología del territorio, y aquí ahora hablo de una escala de diseño más urbano de la relación trama, red de agua o sistema de agua de una ciudad. Pero, claro, entraremos en un grado más. He explicado una red, he dicho que explicaría 2 redes y que luego me metería en diversidad. Y que luego recuperaré el tema del tamaño y la inclusión o la segregación de la pobreza en las ciudades. Empiezo a haceros observar algo aquí porque luego lo recuperaremos. Fijaros que aquí, sobre el mismo plano de huella hídrica de trabajo en Resistencia, hay unos puntitos pequeñitos en el centro de la ciudad, que es el hospital, el mercado, yo qué sé, la plaza, los lugares centrales, ¿no?, que todo el mundo usa algún día, ¿no? Y a la izquierda, arriba y abajo, solo dibujaron 2, hay los 2 asentamientos de pobreza mayores de esta ciudad. Podéis llegar a leerlo, hay distancias de 2,7 kilómetros, 2,7, ¿lo veis? Entre el lugar de pobreza
2,7 y el otro, lo siento, ahí abajo, no sé, me confunde porque veo números, se ve claramente 2.748 y luego se pierde, pero luego lo recupero este análisis. Es decir, aquí empezamos a ver sobre el tamaño de la ciudad, que luego me meteré en él, y sobre el hecho, especialmente del asentamiento de pobreza de la parte superior de la imagen, que está al otro lado del agua, que está en el espacio inundable, ¿entendéis? O sea, en la doble composición. Bueno, una red, la red hídrica, la huella hídrica, pensada en dos grandes espacios de intermediación, es la relación territorial de gestión ecológica y ambiental y la relación de diseño, ¿no? En una escala intermedia de relación agua y trazado, de cuadrícula. Segunda red, yo creo que si sobre el grafo hídrico de una ciudad se puede dibujar el grafo de movilidad cotidiana mediante rueda, mediante autobús. ¿Por qué autobús? Porque, no sé, por ejemplo, estas ciudades tienen trenes, pero hace 15 años que no funcionan. Están las vías ahí, ¿entendéis? No pensemos europeamente. En todo el mundo las ruedas van de un lado para otro, ¿eh? Serán autobuses con una coordinación, con un número, o serán autobuses así pequeños, ¿entendéis? Que la gente se sube y se baja y va de un lado para otro. No sé, los matatus de Kenia, ¿no? Esos pequeños autobuses que en otros lugares del mundo se llaman de otro modo, etc. Claro, cuando tienes una red de transporte coordinada, tal vez integrada, como algunas ciudades europeas, ¿no? Incluso medios, ¿eh? Cuando la tienes, te bajas el plano y tienes la red automática que dice entre esta ciudad y este punto del territorio hay cotidianamente movimiento de transporte público. Está fijando un área funcional muy claramente ligada a una necesidad de gestión conjunta y de intermediación ahí. Pero si no hay un consorcio de transporte, tampoco es nada difícil. La Alicia Mastandrea, que es nuestra corresponsal de trabajo en Resistencia, puede llamar a las 3 compañías de autobuses y decir, oye, vais hasta la misión tal, vais hasta, comprendéis, hacer una consulta y trazar unas líneas de conexión que en este caso además son bastante fáciles porque es por los caminos o carreteras que los unen, comprendéis. Y el grafo, este grafo de movilidad, yo creo que es muy complementario del grafo de huella hídrica de la ciudad, y para mí son las dos líneas de trabajo que estamos intentando hacer con algunas de estas ciudades para entender al menos la dimensión del espacio de intermediación de estas ciudades que al menos antes lo hemos visto con luces en el mundo, pero solo por distancia, por proximidad de distancia a ciudades de 50.000 habitantes. Yo creo que se pueden encontrar representaciones funcionales de transporte cotidiano o ecológicas, de gestión de la huella hídrica, que permitan en la escala de la planificación territorial, pero de la intermediación de la gestión política y administrativa, modelos de gestión que no tengan por qué copiar los modelos metropolitanos, porque no estamos en la escala metropolitana y porque hay que ir más allá de la idea de aglomeración. Para mí el concepto de intermediación debe ser claramente contradictorio y complementario a la vez del concepto de aglomeración. ¿Entendéis? No quiero negar el concepto de aglomeración, pero creo que en esta escala debe superarse claramente por un análisis diferente que ponga en juego otros elementos que te ilustren un conocimiento que permita acciones de plan o de gestión o de proyecto, de plan de proyecto de gestión diferenciadas. ¿Vale? ¿Tenéis bastante de todo esto? Avanzo un poco más. ¿Estáis muy cansados o no? Tiene una cara así como inexpresiva. Tamaño y diversidad. Nuestra manera de analizar el tamaño de las ciudades es así de sencilla. Hay la discusión sostenibilidad igual a capacidad urbana, ¿no? Es una discusión tópica en el mundo internacional. Nosotros pensamos con Carmen, ¿no? Hacer un tipo de análisis, pensar que cuando enviamos un trabajo lo hacemos
desde Lleida, pero desde Zaragoza, y hay alguien también conectado con nosotros, o desde no sé, desde el territorio pashtún. Hay un señor que se llama Shorat Sokar, que está por allá arriba en las montañas del Indus Kush, y claro, hay que enviar siempre el agua, la huella hídrica, la red de transporte, o esto, que ahora explicaré, conceptos lo más sencillamente explicables, porque no nos armemos un lío de lenguaje y de idioma y acabemos todos equivocados, ¿no? Nuestro análisis de compacidad es topológico, es decir, dibuja un círculo que contenga el 70% de la población urbana de tu ciudad y pondéralo con una línea que junte dos puntos extremos, porque a dos círculos iguales puede que las líneas no lo sean y te da una pista de ponderación. Claro, el círculo contiene una densidad. ¿Cuántos habitantes por hectárea? Pero contiene también una topología. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia al centro? El radio. ¿Qué distancia máxima? Pero también contiene qué hay dentro y qué hay fuera del círculo. Yo, por mi veteranía, sé que cuando entras en temas de planificación hay que mirar inmediatamente fuera del círculo, porque es seguramente donde no habrán los servicios fundamentales. Por ejemplo, otro, Mexicali, en el norte de México. Bueno, el círculo y el radio. Y lo que antes habéis visto más trabajado. Esta es una tesis doctoral de un arquitecto mexicano para la UPC de Barcelona, y es: los puntos azules son los puntos de pobreza y de barrios precarios, ¿no? Y los puntos de color son lugares centrales: mercado, catedral, ayuntamiento, central de abastos, hospital, tianguis, mercados populares, Y luego dice asentamientos irregulares, el azul. Distancias promedio, tiempos, Aquí empiezo a decir algo, fijaros, se puede entender la compacidad de la ciudad de Mexicali en términos de densidad, pero también de proximidad a determinados servicios. Se puede entender la mayor distancia, la mayor segregación de determinadas partes de la ciudad, los lugares de mayor pobreza en esa ciudad, pero 5 kilómetros, perdón, 7 kilómetros, pongámonos en el caso más... Distancia máxima, primera línea, de asentamientos marginales a equipamientos. Hay diferentes promedios, 7, 3, 5. Voy a usar 7. 7 kilómetros no son 2 horas andando. Hasta en esa situación, alguien en situación extrema de pobreza puede andar hasta el mercado. 10 empieza a ser ya divertido, pero 42 ya no puedes andar. ¿Comprendéis? Los barrios de pobreza del Gran Buenos Aires, por ejemplo, en el arroyo Picazo, en Moreno, y José C. Paz, conozco bien la ciudad, están a 42 kilómetros del Obelisco. ¿Cómo van a ir a limpiar una casa andando esa señora para ganarse algo? ¿Comprendéis? Esta señora o este señor de Mexicali que va al tianguis. O sea, os estoy mezclando la idea de compacidad con la idea de densidad, proximidad entre proximidad a y menores distancias de segregación. Claro, alguien que ve este plano inmediatamente piensa que hay que poner transporte. Bien, o no. Lo que hay también que acercar es algunos servicios públicos, ¿entendéis? Hay que acercar, esto diseña, ¿entiendes? Orienta el trazado del plan. Hay que acercar algunos servicios públicos fuera del círculo, por decirlo de algún modo, ¿entendéis? Por tanto, el método de análisis de compacidad ofrece en sí mismo una idea de análisis y de propuesta que puede permitir la intervención a la escala de plan o de gestión, si se puede movilizar el tema del transporte. Red de agua, huella hídrica, red de transporte, ámbito funcional de proximidad y de cotidianidad, el tema de la compacidad y las distancias de segregación. Con eso hemos hecho un método de plan que no lo explico hoy. Vamos a la diversidad. Cuarto criterio. Diversidad y qué rebote puede ofrecernos en el... Bueno.
Esta es una anécdota de mi vida, pero que la quiero explicar porque abajo a la derecha hay el alumno de arquitectura del Cairo que me envía fotos porque le gusta, es un fotógrafo, será fotógrafo más que arquitecto en su vida, y a mí me había enviado estas dos fotos. Mirad a la derecha de la imagen y no os dejéis fascinar por las parabólicas. Mirad en el acantilado que hay, aunque imperceptiblemente, una línea. Hay un puente metálico colgante, absolutamente aéreo, en ese acantilado que tiene 200 metros de caída. Esto es una ciudad espectacular porque tiene un corte así en medio de la ciudad, que ahora está usado para tirar fácilmente la basura, plum, pero antes los romanos se bañaban abajo, tenían sus baños abajo. Esperad. Y la foto de la izquierda que tiene su gracia, ¿no? Que haya un edificio apoyado así al borde del precipicio, ¿no? Bueno. Yo había visto estas fotos que las tenía como llamativas, no había visto el puente en la foto de la derecha, ¿entendéis? No lo había visto, yo había visto parabólicas y las casas y el acantilado, no sé. Un día fui a Constantine, Argelia, a trabajar una semana con el gobernador y los técnicos municipales, etc. Y por la tarde nos enseñaron muchas cosas, pero no esto, ¿no? ¿Entendéis? Porque como está tan sucio abajo no lo quieren enseñar, ¿no? Pero las mujeres del pañuelo me dijeron: Josep María, por la tarde ¿quieres pasear? Y dije: sí, quiero ver el centro histórico con vosotras. ¿Cómo quedamos? Yo dije: la sé deliberar porque aquí oficialmente no, a las 8 en punto en tal mezquita, ¿no? Entonces me fui. Bueno, no era a las 8, a las 6 de la tarde, pleno verano, la luz era alargada. Y hubo un momento que cruzamos ese puente. La verdad es que era emocionante la sensación que produces. Y al girarme, vi esta fotografía. Esto es una residencia de estudiantes, ¿no? De la universidad. La fotografía de la izquierda. O sea, al girarme. Bueno, estoy hablando de una anécdota de singularidad máxima, de captar, digamos, comprendéis, para mí las imágenes no tenían ningún valor constituyente de conocimiento cuando las veía plásticamente, pero al vivir la experiencia, bueno, divertido, ¿no? Los estudiantes, pregunté qué bien vive ahí, los estudiantes, no sé qué, y lógicamente si les sobra un libro, pum, tiene una caída libre de 200 metros frente a ellos, ¿no? Bueno, hay muchas más cosas que hablar de un centro histórico y de hablar de cómo hacen regeneración, ¿no? En una comunidad de este tipo, argelina, la gente autóctona, diferentes como sectas religiosas, etc., ¿no? Pero estoy explicando una anécdota de descubrir singularidad para ir un poco más allá. Cuando hablamos de diversidad, que es un eslogan ecológico profundo, biodiversidad, nos fascina la imagen ecológica. Y yo creo que debemos hacer una traslación cultural y conceptual de un principio ecológico a nuestro saber constituyente y de nuestras manos y cabeza, ¿no? Que deben operar en un terreno diferente de la biodiversidad ecológica naturalista, ¿no? Claro, superar las dicotomías. Estoy empezando a romper, porque parece que diversidad, claro, no solo es adaptación, ¿no? Hay un compañero argentino que es uno de los más brillantes arquitectos que recibe encargos oficiales, y un día me dijo: Josep María, he perdido la batalla frente a los ecologistas en frente de la facultad, me habían encargado un gran parque nuevo y cuando me enseñaron los picos de las aves me desmonté y dije: a partir de ahora yo me siento horizontal con vosotros y hablemos, y hemos cambiado el proyecto y estoy fascinado con todo lo que puede sugerir la naturaleza. Mederico Faivre es uno de los profesores de taller urbano más importantes de la Facultad de Buenos Aires, y él explicaba esta idea que podría haberse producido frente al ave del paraíso, no sé cuál es esta, ¿entendéis? Ahora, esto es una colección de plantas de esas ciudades, donde veis Neuquén,
la que habéis visto la huella hídrica antes. No hay ninguna igual. Estamos en la en la escala intermedia. Todas son diferentes. Empezamos a hablar de diversidad. ¿Por qué no nos damos cuenta de que hay un potencial, empezamos en la escala intermedia, un potencial de diversidad? ¿Por qué son diferentes las ciudades intermedias? Porque como no tienen una fuerte escala de aglomeración, no tienen los mercados ni las inversiones del Estado, locales y del mundo privado, financiero, económico, etc., no tienen las inversiones que permitan operaciones de transformación urbana que roturen el territorio, ¿entendéis? A diferencia de la ciudad metropolitana o de la ciudad aglomerada, la escala intermedia de urbanización tiene una cuadrícula que se diluye contra el agua de los bañados, tiene, etcétera, ¿entendéis? Tiene una laguna ahí a la Pelotas y Río Grande do Sul, al sur de Porto Alegre, esa más azul de la parte derecha, ¿entendéis? No se leen, ¿verdad?, los nombres. Entonces, esto es un dato muy interesante porque está explicando un principio de diseño que es: no transformes sin entender el lugar. No transformes tópicamente, no mires parabólicas, mira el puente, mira el acantilado, mira las condiciones que ese lugar tiene. Porque, topicazos, claro, los tópicos atontan. Bueno, no estáis en edad. Una vez me tocó hacer la conferencia en un instituto y en vez de hablar de arroz, hablé de amor. Y dije, porque era estas horas de la conferencia y los chicos estaban muy cansados, y dije, ¿verdad que hablar del amor es muy bonito? Pero hablar del amor aún no es más, ¿no? ¿Entendéis? Ponerle nombre, ¿no? Hablar del arroz es muy diferente de saber qué diferentes especialidades del arroz. Y eso es, hay un proceso de diferenciación, ¿verdad? A ver, los chicos y las chicas y todos. ¿El señor Linneo os suena de algo o no? Los estudiantes de arquitectura han de leer biología, Carl von Linneo, el gran clasificador del mundo, el que ¿sabéis cuando un árbol se dice Populus alba, Populus nigra? El señor que inventó el sistema de clasificación en dos nombres latinos de todas las especies vegetales y animales, es un sueco que murió y está enterrado en su ciudad natal, que se llama Uppsala, al norte de Estocolmo. Linneo. Linneo, el día que un querido amigo profesor me llevó allí, yo leí en la tumba Omniam mirari etiam tristísima. Y como yo estudié latín cuando era joven, más joven que vosotros, nos hacían estudiar latín en la escuela, lo entendí y me acojoné, ¿entendéis? Pensé, nunca había entendido a Linneo. Ese señor dice en su tumba, el epitafio, que hay que admirar hasta el más pequeño detalle. Es decir, puedes cambiar la idea de diferenciación por la idea de diversificación, de entender diversidad, que es muy diferente, ¿comprendéis? La idea de diferenciación podría ser dicotómica, pero la idea de captar la posibilidad de clasificar diversidad es una idea potente de conocimiento porque te lleva a admirar el pico. Y admirando el pico le miras las alas. Y cuando le miras las alas, le miras el puente y ves el acantilado y ves las miradas que hay ahí encima, ¿no? Imaginaros cómo cambiaría para esos estudiantes que abajo estuviera limpio, etcétera, ¿no? Estoy hablando de un componente de análisis que, fijaros, no puede solamente construirse teóricamente en el espíritu de interés por la diversidad, sino que te obliga a entender la diversidad. Yo creo que a vivirla, y aquí viene el enfoque participativo. El enfoque participativo no puede ser solamente unilateral, es decir, te doy la voz porque tú eres el experto del barrio. Eres tú que debes entender el barrio, sino
el diálogo, y la otra persona debe entender la red, la dimensión más en la ciudad, la red, a su nivel. Pero sobre todo el interés es un interés nutriente, un interés de transformar un poco tu ADN, ¿entendés? Si queréis, yo lo quiero formular mejor, de simbiotizarte con ese espacio. No puedes dejar de ser, pero te transformas al hacer acto de simbiosis. Esto es intermediación para mí, no mediación. No eres un técnico que se pone en esa posición de un modo pasivo, tecnocrático, intelectual. Ha de ser más vivencial, más sensitivo, más permanente, tal vez con tiempos adaptados al tiempo del lugar, tal vez con espacios de conversación adaptados al espacio del lugar. Y no podemos hablar solo de mediación, que es una técnica excelente, por supuesto, sino de intermediación. Bueno, antes de hablar de intermediación os explico una anécdota. Yo durante muchos años, como ha dicho Claudia, dirigí el urbanismo de mi ciudad y también dirigí el urbanismo de Barcelona 4 años brutalmente intensos, que fue los Juegos Olímpicos, la preparación, mejor dicho. Y a mi honor, porque las cosas, y sobre todo de mi concejal, que murió en esos 4 años, el señor Josep María Serra Martí, que era un ingeniero, que tenía una mentalidad ingenieril en el buen sentido. Los planes especiales, ¿en qué meses los aprobarás? Bueno, a ver, Serra, yo empecé con él. Serra, un plan especial no se aprueba con un calendario exacto. No, pero tú, bueno, me has de decir, bueno, vamos a hacerlo por trimestres. Primero, ¿entendéis? Pero no me hagas hacer el día 12 de... Bueno, en esa ciudad había 69 planes especiales de escala barrio, dibujados entre dibujo de escalas 1.500, 1.1000. De hecho, superficialmente para Barcelona, los perifamosos representan de cada 3 metros cuadrados de la ciudad, uno dibujado a escala 1.500 a 1.1000. Todo el rollo de los proyectos urbanos, dibujados combinativamente con la gente de proyectos urbanos, planes y proyectos, con un método que llamamos por primera vez escala intermedia. Tú no puedes hacer un trazado que no tenga en cuenta algunos de los contenidos de conectividad básica o de rol de la pieza urbana, y por tanto debes dibujar la plaza diferente si hay un diálogo que viene desde la escala de urbanismo que hace cambiar la plaza. Y al revés, si el diseño de la plaza te hace ver, ¿no?, que una regulación determinada está mal, hay que modificar el plan. Esto era una mesa común entre técnicos del Departamento de Proyectos Urbanos y de técnicos del Departamento de Urbanismo. Era obligatorio que hubieran reuniones y que hubieran significado resultados que cambiaban el PERI antes de aprobarlo, o que cambiaban los proyectos urbanos famosos de Barcelona. Para mí esto es intermediación o escala intermedia. Este diálogo entre plan y proyecto, por decirlo así, entre escala 5000-2000, 1500, para entendernos gráficamente. Pero además, para aprobar un PERI, había que obtener la votación favorable del distrito. Barcelona tiene una descentralización de distritos desde los 80, ¿no? Con una peculiaridad singular. En el distrito preside quien ha tenido mayoría, es decir, hay presidentes que son no del gobierno, ¿no?, son de la oposición, ¿no?, del municipal. Hay presidentes de la oposición que son inteligentes y hay presidentes de la oposición que son lo contrario, ¿no? Y pueden a lo mejor decir, pues no voy a votar los PERIs para que se bloquee todo esto, porque si no se aprueba el PERI no puedes expropiar aquel espacio para terminar el proyecto urbano, por ejemplo, ¿entendéis? Bueno, ¿cómo se hace votar que sí a un presidente que piensa que debe hacer que no políticamente? Pues convenciendo a la asociación de vecinos, dialogando con ellos. ¿Cómo se dialoga con las asociaciones de vecinos? Si la asociación de vecinos dice, presidente, que el PERI ya está a punto, ¿por qué no lo aprueban? Porque si no, no sale la plaza, ¿entendéis? Esto era así. ¿Qué hace un director para que esto sea así? Cada tarde, a las 8 de la tarde, va a un barrio, cada tarde. Yo iba cada día de mi semana a un barrio diferente, cada día.
cada día, con anécdotas divertidísimas. Los barrios de analfabetos, Vallbona, ¿alguien conoce Vallbona en Barcelona? ¿Me conocéis, Miquel? El señor que se presentó frente a mí porque decían, hay reunión del Peri, dijo, usted debe ser el perito. ¿Entiendes? El pobre Peri no entendía nada, es que viene el perito a hablar de este tema. Él quería ver al perito para explicarle que su casita no debía ser derribada, a pesar de que estaba calificada de zona forestal por el Plan General Metropolitano. Ahora, voy a poner el ejemplo de Vallbona, sigo con ellos, ¿no? ¿Dónde te reúnes en Vallbona en el año 88? Pues en el bar del Córdoba, porque no hay ni local social. El bar del Córdoba, el Córdoba es más analfabeto que ellos, pero tiene bar y tiene teléfono, ¿no? Y te sientas ahí y si no paran la televisión, aquello es una tortura, ¿no? China de tanto ruido y de tanto humo y de tanto... Ahora no, pero antes sí, Entonces, ¿qué pasa? Que solo hay hombres frente a ti. Seguro, ¿entendéis? ¿Qué hay que hacer? Decir esto hay que verlo sobre el terreno. Esta es una técnica que no funciona. ¿Por qué? Porque ves muchas más cosas, ves más cosas, ves más datos de la composición del problema, rompes el tópico y aparecen las mujeres. ¿Entiendes? Que salen de casa, abren la puerta, salen en bata, porque no han bajado al bar, pero allí sí que salen a decir. Estoy explicando una técnica que yo creo que no es de mediación, es de intermediación. Y si allí hay que combatir su argumento porque no es correcto, se combate y se dialoga. Por ejemplo, me traslado de barrio y me voy a Roquetes. Me voy a Roquetes, que está al lado, es un barrio empinadísimo. ¿Os estoy cansando o no? Porque estáis muy callados. Espera, ¿cómo se hace para bajar? Para que veáis Roquetes. Esto Roquetes, del año 87. Ellos hicieron los colectores y nosotros las escaleras y la urbanización y los proyectos urbanos. Bueno, en medio de estas casas verticales, el PERI, el Plan Especial de Reforma Interior, tenía que decidir qué hacía del único solar no construido. Y abajo, había la famosa ronda de Dal, ¿no? Que tiene proyectos 1000, con toda una ingeniería de arquitectura y de urbanismo es excelente. Obviamente, el arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, apostaba todo por un gran proyecto urbano alrededor de la ronda que incluía el mercado y la gran plaza, la plaza más grande del mundo y más bonita del mundo, ¿entendéis? Pero los vecinos decían, nosotros queremos una zona verde en las viñas. Yo pensaba, no sé qué coño dicen estos las viñas, porque allí no hay viñas en ningún sitio. Entonces hay que ir, me habéis de llevar a las viñas. Y me llevaron en medio del barrio a un solar ahí dentro que tenía, no sé, 20 metros de profundidad, paredones y taludes de la tierra no revestida, de la calle de arriba que estaba a unos 28 metros más arriba, ¿entendéis? Y aquello eran las viñas. ¿Y por qué eran las viñas? Porque cuando llegaron habían viñas. Era lo único que quedaba de cuando habían llegado. Y además era propiedad del propietario original. ¿Qué querían? Vengarse, ¿entendéis? No querían que el propietario original construyera y por tanto zona verde. Este era el argumento reivindicativo máximo y en las mesas de negociación este argumento era incombustible. No había manera de decirles las viñas, por ejemplo, el arquitecto había previsto un solar para hacer vivienda social en medio del barrio. Claro, en la mesa no había manera humana de resolver esta contradicción, pero cuando fuimos ahí yo les dije, ¿cómo vamos a hacer aquí una zona verde enclaustrada aquí en medio? ¿No veis que no entra ni el sol? Estas paredes, ¿entendéis? Empezó una discusión que se sumó medio barrio, claro, porque aparecieron
también las mujeres, y alguna mujer dijo, tiene razón este señor, ¿cómo vamos aquí a poner a los críos han de ir allí a la punta y ahí abajo que tenemos sol, pero necesitamos equipamientos? Dijo, señora, ¿de qué? El centro de salud está allá abajo en Trinidad, ¿no? Pues ya está, yo pensé nada de vivienda social. Les dije, vamos a tener, lo ideal aquí, a ver, síganme, les propongo lo siguiente, y lo discutimos así sobre el espacio. Un centro de salud que oculte las medianeras, que se apoye contra los taludes brutales que hay detrás, que tenga la terraza pública como mirador y que tenga una acera aquí de 8 metros con 2 líneas de árboles preciosas y unos bancos, etc. ¿no? Y salió, hombre, esto es intermediación, ¿entiendes? La batalla allí sobre el terreno. La verdad es que yo dejé Barcelona y hace como unos 4, 5, 6 años una chica venezolana que hacía su tesis doctoral sobre temas de barrios. En Venezuela barrio quiere decir slum, pobreza, ¿entendéis? Es una palabra marcadamente negativa. Dije a esta porque Tacagua, ojo de agua, en Caracas se parece a Roquetas, hay que llevar las Roquetas y a Vallbona que vean lo que es. Y fuimos aquí, y para tener una mirada general, aquí arriba esto sube la montaña, y aquí está la Torre del Baró, que es un mirador natural, subimos aquí a la Torre del Baró, allá Vallbona, aquí Roquetas, y ahora bajaremos y lo vemos todo. Y de repente yo miro Roquetas con avidez, ¿no? Y veo que en una terraza corrían niños, ¿no? Y era el centro, o sea, yo no lo he visto construido desde abajo, pero vi que había funcionado, que está la terraza que se usa como placita, era supongo media mañana, ¿no? la salida de la escuela, los chavales pequeños corrían por ahí, debe haber entonces pasaron los jubilados, lo típico, van andando por la... y dije, explicadme qué es aquello. Es el CAP, el centro de salud, tiene una terraza libre, el ascensor, subimos arriba, nos estalviamos 24 metros de subida andando por Roquetas, ¿entendéis? Estoy explicando, esta es una anécdota real para transmitir la idea de esta posición que, como veis, es un diálogo combinado donde yo creo que nosotros no debemos desvestirnos del rol técnico, pero no debemos contaminarnos de una intelectualización de las cosas que no capte las condiciones singulares que tiene ese lugar y las necesidades, ¿entendéis? No hay suficiente con la física del espacio ese para decirles que hay una zona verde sería tristísima, sino saber qué tipo de equipamiento, qué otras opciones puede haber, y eso surge, comprendéis, de la participación, digámoslo así. Bueno, yo digo, ¿y qué os motiva a preguntar? Porque aquí hay mucho más rollo, es decir, aquí hay 3 cosas más. Dentro de una casa, ¿qué quiere decir? Buscar espacio intermedio. Coder. ¿Suena Coder? Coder, que es un maldito, porque como tenía mala leche y además era franquista, la gente nunca lo ha apreciado, pero era uno de los arquitectos mejores que ha tenido la cultura catalana. 2, cosas mías, de cómo una cuadrícula a lo mejor no puede ser una cuadrícula porque el lugar no lo permite y hay que jugar a intermediar con muchas cosas. Y 3, varias operaciones de Barcelona, donde la pieza, el punto este de singularidad, genera intermediación, ¿no? Esteu molt callats, que se dice en catalán, estáis muy callados. Va, ¿alguna pregunta? Pregunto yo, ¿vais a concursar? ¿Sí o no? ¿Quién? Levante la mano. Nadie. ¿Conocéis a Ñorca Chiqui? ¿Quién ha estado en Ñorca Chiqui? Levantad la mano, por favor. Es muy difícil, pero muy interesante. Yo cuando visité con vosotros, la verdad es que me motivó mucho. Bueno, lo puedo dejar aquí para no meteros, no sé, os enseño Coder, yo creo que es muy bonito, más corto, porque los del diseño urbano, etcétera, son demasiado largos, y termino aquí mi rollo, si os parece bien. Bueno, no, espérate, un
momento hago una aproximación, no hablo de los ejemplos en que yo he participado, que es donde me enrollaría más, uso otros modelos, ¿no? Esto es el Gran París, ¿no? Esperad, voy ahí a veréis por qué, si ahora vengo de unas percepciones, de unas intuiciones y también de unos conocimientos prácticos de cómo movilizar idea de intermediación, también os he tensionado con la red hídrica, con la malla, con la idea de... Yo creo que pueden haber modificaciones del análisis que generen potenciales, comprendéis, de diseño diferente. Este es un reto también muy interesante y este, aunque es la escala de gran metrópoli, fijaros si mezclas densidades con movilidad. Estas dos densidades están bien conectadas, es sorprendente, no se entiende nada, pero de repente yo cuando veo esto ya pienso en mi círculo y en la técnica de cómo espacialmente, comprendéis, usar este tipo de información para un proceso, por ejemplo, de cohesión o de diferentes grados de segregación. ¿Lo veis? Lo explico así, como ejemplo, bueno, de lujo, porque estos de París tienen muchos recursos de poder manipular, ¿no?, mediante un sistema de información geográfica, dos registros de densidad y de movilidad o de distancias de viaje. Pero también esto, por ejemplo, la idea, fijaros, de la captación no solo de singularidad, sino de valores, de potenciales. Yo creo que una de las ideas de diseño interesantes que implica decir en dos palabritas metodológicamente cómo el concepto de captar diversidad, diferenciación, singularidad de un lugar tiene capacidad de transformación, por si lo entiendes, esta diferencia podemos llamarle potencial, usando la palabra de diferencia de energía potencial, potencial, ¿se entiende? El potencial de transformación, incluso léxicamente hablando con la gente, todo el mundo intuye que estamos peor, mejoraremos a potencial y límite. ¿Entendéis? Hay que combinar porque hay que introducir algunos límites como la huella hídrica, ¿entendéis? Que podría, por ejemplo, limitar la cantidad de población de un área, potencial y límite, que son dos conceptos ligados a la idea de un planteamiento universal también, Meadows, la idea del crecimiento limitado con los límites. Y me reprimo, no me pongo de moda y me pongo frivolón y digo de crecimiento, que se podría también, porque creo que es mucho más difícil. En la ciudad sumar criterios es muchísimo más fácil que restar criterios, que restar elementos. En una ciudad es fácil añadirle una farola y es muy difícil quitarle un cable abandonado de una empresa hidroeléctrica que está en una pared. O cualquier otra cosa, ¿entendéis? Esto es así, ¿vale? Potenciales y límites. Por ejemplo, esta foto satélite que describe humedad y por tanto vegetación, como veis, representa una verdificación, aunque esté de rojo de París, pero luego, cuando lo puedes llevar a la escala intermedia pequeña del proyecto, fijaros, la valla de cerramiento, el verde interior y la planta baja, si se suprime la valla, imagen inferior izquierda, derecha, y se coloca una escuela de infantil pequeña en la planta baja, fijaros cómo cambia el potencial de uso de ese espacio. ¿Entendéis? Son tres detalles que combinan lo que estamos hablando, y lo puse aquí como ejemplo que puede, comprendéis, entrar en una mirada del potencial de una trama muchísimo, muy evidente en los dibujos, pero que también que puede representar esto, escala más de ciudad. Esta es una operación real en Barcelona, de estas renovaciones de los polígonos de vivienda social, que alguien dice, hay que aumentar la conectividad porque esta pieza lineal corta la permeabilidad de esos barrios, pues hay que tirar algún bloque, ¿comprendéis? No todos, la cirugía se explica con un argumento, y si ese argumento lo puedes conversar fácilmente con la asociación del barrio y lo compartís, es absolutamente más potente. El Córdoba no sabía leer, pero cuando entendía una prioridad,
desde el bar explicaba las cosas muchísimo más que yo desde un panfleto, desde, yo qué sé, del ayuntamiento. Si el Córdoba lo entendía, Vallbona avanzaba, ¿comprendéis? Porque el Córdoba y los que estaban a su alrededor, en una ladera de casas que todas debían, la mayoría, Ita Vallbona, casi no queda ninguna, me he quedado parado. La eficiencia de 30 años de gestión local, había lo menos 200 viviendas de autoconstrucción de diferente formato, algunas perfectamente consolidadas, albañiles con toda, que han sido demolidas gradualmente para que la ladera se revegetalice, porque la calificación del Metropolitano era sistema forestal y era con categoría de zona verde. Modificar una zona verde era dificilísimo, pero ¿qué había que convencer? Había que expropiar a lo que estaban al pie de la ladera para liberar suelo, hacer proyectos de vivienda social y relocalizar gente. Por tanto, esta prioridad era clave. Los de arriba bajarían a un lugar. Claro, lo entendían perfectamente en la conversación del Córdoba. Y cuando entendía que aquello era prioritario, el barrio explicaba a sus vecinos: oye, Manuel, que el año que vienen a por ti por la expropiación, los de abajo. Digo, menos uno que cogió la escopeta de caza y dijo: aquí me sacáis a tiros, ¿no? Entonces yo tenía en mi equipo de gestión, tenía pues 80 arquitectos y 60 abogados. Y de los jefes de abogados había uno que era arquitecto y otra que era abogado, Pilar. Yo pensé, Jordi o Pilar, ¿quién va en el operativo al ataque, ¿no? Porque era un tema difícil, toda la Guardia Urbana movilizada, la Policía Nacional, bueno, los camiones de traslado, los camiones de derribo. Yo dije, Pilar, vas tú, Pilar murió, joven de cáncer, pero era muy valiente, ¿no? Y ella dijo, sí, lo primero que haré es llamar al Córdoba e iré con el Córdoba. Y dije, ya está, ya ha ganado, ¿entiendes? Esta sabe perfectamente que, porque el Córdoba le hablará, pero además llamará a los vecinos y irá a decirle a Manuel, ¿no?, que hay que salirnos pegando tiros, ¿no? Bien, salió, ¿entendéis? Una conversación de una horita entre ella y el Córdoba y el señor aquel, salió con la escopeta debajo del brazo, le trasladaron todos los enseres, ¿entendéis? Le derribaron la casa ese día, le enseñó Pilar cómo ir a cobrar, porque este no firmaba nada y había un depósito en una caja general que está en el Departamento de Hacienda. Bien, lo veis, estas cosas. O sea que a veces el potencial es agresivo, ¿entendéis? No siempre es de acción light, Y termino. Pero a veces el potencial está en la capacidad del diseño de generar una ductilidad en el lugar, en el espacio, que son, bueno, que es más acariciar, acariciar el dibujo, ¿no? El señor Coder, que estaba en el Timtem, en aquel mundo, en aquel momento, es la España de qué año es esto, del 51. La España del 51, vosotros que sois muy jóvenes no lo habéis visto, pero era casi medieval, ¿entiendes? Bueno, entonces, a la derecha este señor, abajo el Timten, creo, y a la derecha su ilusión, le gustaba el regionalismo, llamadle como queráis. Es decir, era una persona que no guiaba sus manos por tópicos. El Timtem, de hecho, es el primer intento de, frente a las ideas del racionalismo intelectualizado potente, ¿no?, empezar a pensar. Los Smithson hablan en el Timtem, el único español que estaba ahí, en el Coder, ¿no? Y a la parte superior izquierda veis un bloque de viviendas que es una de las maravillas de Barcelona de los años 50, de viviendas sociales. En la Barceloneta, el paseo frente al mar, el puerto, hay que verlo, es facilísimo de ver este bloque con el Llambí, con el sistema de parasol, ya pensando en estos temas. Fijaros su croquis abajo y la solución arriba, y la foto de la parte superior izquierda. Trabajó la planta, como se ve abajo, para que hubiera mirada transversal en el interior de la vivienda. ¿Veis cómo no acababa de salirle
abajo, pero en la parte superior se ve claramente que moviendo la forma de la cocina y de la esquina de la habitación consigue que al abrir la puerta veas la cocina y el exterior. Ves un poco el final de la vista de la fotografía de la izquierda. Además, bueno, de toda la propia singularidad formal de una distribución de VPO de aquellos años, ¿no? Es un ejemplo muy humilde, pero creo que muy potente, ¿comprendéis? Que explica por qué no hay que renunciar a este espacio de escala intermedia entre una normativa y entre un lugar, ¿no? Un lugar, un espacio físico determinado. Esto lo podríamos desarrollar en trazados de plan o en operaciones de mejora urbana y de rehabilitación de Barcelona que tenía. Os quería enseñar, hay otro proyecto brillante de vivienda social en Barcelona que también, moviendo algunos elementos de composición, lo digo para que si alguien lo anota y va a Barcelona, son los dos proyectos, yo creo, más elegantes de la ciudad. Y los dos son de vivienda social. Josep Llinàs, proyectista, arquitecto, las viviendas sociales del cruce Carrer del Carme con Carrer del Roig, del Rojo. Es un callejón de 3 metros, angosto, orientado a sudoeste, sí, que él mueve las fachadas superiores, ¿entendéis?, para colectar con un patio que podría llamarse mixto porque es hacia el exterior, ¿entendéis?, la entrada de luz y además ganar distancia entre fachadas y una mayor privacidad, ¿no?, en un callejón que es un ejemplo precioso como este, con poquísimos recursos económicos. No es, ¿entendéis?, el dinero el que paga la creatividad, es esta idea de entender bien las condiciones de una planta, las condiciones de una mirada, ¿no?, transversal en este edificio, o las condiciones de una esquina, las condiciones de asoleamiento y de ventilación y de privacidad. Bueno, paro aquí, porque si continúo os voy a cansar demasiado. Estas son mis proposiciones que os dejo y que luego seguiremos con la presentación del concurso y de Miquel sobre el bar. Vale, gracias por la atención.